El rugido del motor del camión era un sonido que, por lo general, encontraba reconfortante. Había algo en la monotonía de la carretera, en el paisaje que pasaba a ambos lados, que me permitía sumergirme en mis pensamientos. Pero esta vez, no podía sacudirme una sensación de inquietud. Era como si algo oscuro y desconocido se estuviera gestando en el horizonte. Me llamo Oscar y llevo más de 20 años como camionero. He viajado por todas las carreteras imaginables, enfrentando tormentas, tráfico pesado y caminos desolados. Pero nunca había recibido un encargo tan extraño como este. Una empresa anónima me había contratado para llevar suministros a una isla de la que nunca había oído hablar. La paga era buena, casi demasiado buena, pero decidí no hacer preguntas. A veces, la necesidad de dinero supera la curiosidad. La primera parte de la travesía acabó al llegar con el cargamento a un puerto, pequeño y olvidado por el tiempo. Al llegar, encontré un ferry desvencijado que parecía haber visto mejores días. El capitán, un hombre de rostro curtido y mirada esquiva, me dirigió una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Sube rápido, el tiempo apremia», fue todo lo que dijo antes de volverse y subir a bordo. En el ferry había otros como yo, hombres y mujeres con semblantes duros y miradas cansadas. Había un grupo de trabajadores de la construcción, un equipo de médicos y enfermeras, y unos cuantos tipos cuya profesión no pude determinar. Nos mirábamos unos a otros con desconfianza, unidos solo por el hecho de estar en este viaje inexplicable. El ferry zarpó en medio de la noche, dejando atrás el puerto y cualquier vestigio de civilización. La oscuridad del mar nos envolvió rápidamente, y el sonido de las olas rompiendo contra el casco del barco se mezclaba con el murmullo del viento. Intenté dormir en la cabina de mi camión, pero los extraños ruidos provenientes del océano me mantuvieron despierto. Parecían palabras arrastradas por la brisa. Cuando finalmente el sol comenzó a asomarse en el horizonte, la isla apareció ante nosotros. Era un lugar pequeño y rocoso, envuelto en una niebla espesa que parecía absorber la luz del amanecer. Los acantilados se elevaban como murallas naturales, protegiendo un interior oscuro y misterioso. Al desembarcar, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien en este lugar. Comenzamos a descargar los suministros en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. La sensación de irrealidad se hizo más fuerte a medida que comenzamos nuestra ruta en la isla, siguiendo las instrucciones recibidas previamente. Los caminos parecían cambiar de lugar, los árboles se movían con el viento de una manera que desafiaba la lógica y el horizonte se curvaba en ángulos imposibles. Era como si estuviéramos caminando en un sueño febril. Fue imposible continuar el camino, el destino se suponía a unas horas desde el desembarco, pero acabamos perdidos y decidimos parar cuando el sol enviaba sus últimos rayos. Entre los miembros de nuestro grupo, había un anciano que destacaba por su apariencia y actitud. Tenía el rostro marcado por arrugas profundas y unos ojos que reflejaban una sabiduría antigua. Lo llamábamos el Viejo. Mientras nos reuníamos alrededor de una fogata improvisada, comenzó a hablar. «Esta isla no es normal», dijo con voz grave. «He oído historias sobre lugares donde las realidades se cruzan, donde el tejido mismo del mundo está desgarrado. Creo que nos han traído a uno de esos lugares». Sus palabras sembraron el pánico entre nosotros. Algunos intentaron negar lo que decía, pero en el fondo, todos sabíamos que algo estaba terriblemente mal. Los días pasaron y las noches se volvieron más largas y frías. Parecía que la isla misma estaba viva, observándonos, esperando. Abandonando la carga, decidimos explorar más a fondo, esperando encontrar una explicación o, al menos, una salida. Nos adentramos en el interior, donde la vegetación era más densa y la niebla más espesa. Cada paso era un desafío a nuestra cordura, cada sombra, una amenaza. Fue entonces cuando encontramos las primeras ruinas. Eran estructuras antiguas, hechas de piedra oscura y cubiertas de inscripciones arcanas que ninguno de nosotros podía entender. Parecían monumentos a algo olvidado y maligno. El Viejo murmuró algo sobre puntos de intersección y realidades alternativas, pero sus palabras se perdieron en el viento. Mientras explorábamos las ruinas, la sensación de ser observados se intensificó. No éramos los únicos en la isla. Movimientos en el rabillo del ojo,
rápidos entre los árboles, susurros que no pertenecían a este mundo. Estábamos siendo cazados. El primer ataque fue rápido y brutal. Un joven llamado Marco desapareció una noche antes del amanecer y sus gritos de angustia resonaron en la oscuridad. Nos dirigimos hacia el sonido, pero cuando llegamos, solo encontramos su linterna y un rastro rojizo que se desvanecía en la niebla. La paranoia se apoderó de nosotros. Nos movíamos en grupos, armados con cualquier cosa que pudiera servir como arma, pero sabíamos que estábamos en desventaja. Las noches siguientes fueron un infierno. Las criaturas que habitaban la isla eran cazadores perfectos, depredadores que usaban la niebla del amanecer como camuflaje. Solo podíamos verlos cuando se movían rápidamente, contornos distorsionados que emergían para atacar. Perdimos a 2 más, sus gritos ahogados por la bruma y la desesperación. Nos retiramos al campamento exhaustos. La isla nos había atrapado en su red de pesadillas, y con cada día que pasaba, la esperanza de escapar se desvanecía. El viejo se convirtió en nuestro guía espiritual, susurrándonos historias de antiguas realidades y dimensiones ocultas. Nos aferrábamos a sus palabras, buscando un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Pero en el fondo, todos sabíamos la verdad. Estábamos atrapados en un lugar que no pertenecía a este mundo, en una isla donde las reglas de la realidad se habían roto. Y mientras la niebla nos envolvía, una sensación de destino inevitable se asentaba en nuestros corazones. Por las noches, nos turnábamos para hacer guardia, pero el miedo se filtraba en nuestros huesos, haciéndonos cuestionar cada sombra, cada sonido. El viejo nos instó a mantenernos unidos y a no perder la cordura. Sus palabras eran un ancla en medio del caos, pero sabíamos que cada día en la isla nos acercaba más a la locura. Decidimos que la única manera de sobrevivir era entender lo que nos estaba ocurriendo y, si era posible, encontrar una forma de salir de la isla. Algunos sugirieron construir una balsa, pero la niebla densa y el mar embravecido lo hacían una tarea imposible. Comenzamos a racionar la comida y el agua. Había suministros suficientes para unas pocas semanas, pero sin un flujo constante de provisiones, sabíamos que era solo una solución temporal. Cada día, pequeños grupos salían a explorar la isla en busca de recursos o cualquier pista que pudiera ayudarnos a comprender lo que nos rodeaba. Yo solía acompañar al viejo, confiando en su intuición y experiencia. La isla tenía una atmósfera opresiva. La niebla era perpetua, y aunque el sol brillaba débilmente en el cielo, su luz no lograba penetrar el velo gris que nos rodeaba. El terreno era traicionero, con rocas afiladas y pantanos ocultos bajo una fina capa de vegetación. A veces, el suelo mismo parecía respirar, emitiendo un vapor extraño que olía a azufre y podrido. Fue durante una de estas expediciones que tuvimos nuestro primer encuentro directo con las criaturas. Estábamos explorando una zona de ruinas particularmente antigua, cuando de repente, el viejo se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en algo que no podía ver. «Estamos siendo observados», susurró, su voz apenas un murmullo. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. De la niebla emergió una figura distorsionada, un ser que parecía deslizarse por el aire. Su forma era vaga, casi como si estuviera hecha de la misma niebla. Era imposible discernir detalles, pero su presencia era innegable. Nos quedamos paralizados, y por un momento, todo el mundo pareció detenerse. Luego, sin previo aviso, la figura se lanzó hacia nosotros. El ataque fue rápido y brutal. Uno de los trabajadores, un hombre llamado Carlos, fue arrastrado antes de que pudiéramos reaccionar. Sus gritos se mezclaron con el sonido de carne desgarrada. Intentamos luchar, pero nuestras armas improvisadas eran inútiles contra un enemigo que apenas podíamos ver. Finalmente, la sombra se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejando solo un vacío pavoroso. Regresamos al campamento en un estado de shock. Carlos había sido de los más fuertes y valientes, y su pérdida fue un golpe devastador para nuestra moral. El viejo nos advirtió que estos seres eran depredadores, cazadores que utilizaban la niebla como camuflaje. «Estamos en su territorio», dijo con gravedad. «Y no se detendrán hasta que nos hayan destruido a todos». Esa noche, decidimos reforzar nuestras defensas.
Construimos barricadas con los materiales disponibles y encendimos fogatas alrededor del perímetro. Pero incluso con estas medidas, sabíamos que estábamos en desventaja. Las criaturas eran astutas, adaptándose a nuestras tácticas con una inteligencia que parecía humana. Sus ataques eran cada vez más frecuentes y coordinados, como si estuvieran probando nuestras defensas. La tensión en el campamento era palpable. La paranoia se extendía como una enfermedad, haciendo que la gente se volviera contra sí misma. Algunos empezaron a sospechar que las criaturas podían tomar la forma de humanos, infiltrándose en nuestro grupo. Las acusaciones volaban y las peleas estallaban por la más mínima provocación. El viejo trató de mantenernos unidos, pero su influencia disminuía con cada baja. Susurros de traición y desconfianza llenaban el aire. Yo mismo comencé a dudar de mis propios sentidos, preguntándome si realmente veía lo que veía o si la isla jugaba con mi mente. Una noche, mientras hacía mi turno de guardia, escuché un susurro diferente. No era el viento ni los ruidos usuales de la isla. Era una voz, clara y penetrante, que me llamaba por mi nombre. Javier. Me volví hacia la fuente del sonido y vi una figura en la niebla. Parecía humana, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural. Ven conmigo, dijo, extendiendo una mano. Sabía que no debía confiar en lo que veía, pero algo en esa voz era hipnótico. Me levanté y comencé a caminar hacia la figura, como si estuviera en un trance. Justo cuando estaba a punto de tocar su mano, el viejo apareció y me empujó hacia atrás con una fuerza sorprendente. No es real, gritó y la figura se desvaneció, dejando tras de sí una sensación de vacío abrumador. El viejo me llevó de vuelta al campamento, donde me explicó que las criaturas podían manipular nuestras mentes usando nuestros propios miedos y deseos en nuestra contra. Son maestros del engaño, dijo. Debemos mantenernos alerta y no caer en sus trampas. Los días siguientes fueron un borrón de miedo y agotamiento. La comida escaseaba, y el agua potable se convertía en un recurso preciado. Las criaturas atacaban con más frecuencia, llevándose a uno o dos cada noche. Estábamos siendo diezmados lentamente, y la desesperación se asentaba en nuestros corazones. Finalmente, el viejo propuso una última expedición al corazón de la isla. Creía que había un punto central, un lugar donde las ruinas eran más antiguas y poderosas, que podría contener una respuesta a nuestra situación, tal vez, una salida. Decidimos arriesgarnos, sabiendo que era nuestra última oportunidad. Partimos al amanecer, un grupo reducido pero decidido. Caminamos en silencio, con la niebla cerrándose a nuestro alrededor como una tumba. Cada sombra era una amenaza, cada sonido un mal presagio. Al llegar al centro de las ruinas, descubrimos un altar de piedra, cubierto de inscripciones. El viejo comenzó a recitar un conjuro el cual dijo que había encontrado entre los escombros, aunque nunca nos enseñó dónde estaba escrito. La atmósfera se tensó y la realidad misma pareció gritar en agonía. Las criaturas atacaron con furia renovada, y nos defendimos desesperadamente, sabiendo que cada segundo contaba. Pero entonces, algo salió mal. En lugar de sellar el portal, el conjuro lo abrió por completo y la isla misma comenzó a colapsar, arrastrándonos hacia un vórtice de oscuridad y caos. La última imagen que tuve antes de perder el conocimiento fue la del viejo, riendo como un demente mientras el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Desperté en un lugar que no podía comprender. Era nuestra isla, pero distorsionada, una parodia retorcida de lo que había sido. Mis compañeros yacían inertes a mi alrededor, sus cuerpos una cáscara vacía de vida. Sus cuerpos, pálidos y rígidos, parecían absorbidos por el mismo suelo. Me encontré en un paisaje que era una versión aún más distorsionada y retorcida de la isla que conocía. Todo a mi alrededor parecía familiar y al mismo tiempo extraño. Las rocas tenían formas imposibles, los árboles se retorcían en ángulos grotescos, y el cielo era un manto de oscuridad interrumpido solo por un resplandor rojizo que no tenía fuente visible. Me levanté tambaleándome, con el corazón martilleando en mis oídos, y vi que no estaba solo. El viejo estaba de pie, mirando el altar con una mezcla de temor y fascinación. «Esto no es lo que esperaba», murmuró, su voz temblorosa. «Hemos cruzado un umbral, pero no hemos escapado.
De este lugar es la sombra de nuestra realidad. A nuestro alrededor, la niebla se espesaba, y nuevas criaturas comenzaron a aparecer, emergiendo de las sombras como espectros hambrientos. Eran más visibles en ese lugar, sus formas grotescas y antinaturales claramente delineadas contra el fondo distorsionado. Eran seres hechos de oscuridad y odio, con ojos que brillaban como carbones encendidos en sus rostros siniestros. Las criaturas nos rodearon rápidamente. Sabía que luchar sería inútil, pero el instinto de supervivencia me impulsó a resistir. El viejo, en un intento desesperado, trató de recitar otro conjuro, pero su voz se quebró y fue silenciada por uno de los seres que lo alcanzó primero, desgarrándolo en un instante. Fue entonces cuando comprendí que no estábamos simplemente en otra isla, sino en otra realidad, una dimensión alterna donde las reglas de nuestro mundo no se aplicaban. Esta era una dimensión de puro espanto, una sombra de nuestra realidad donde las criaturas reinaban supremas y nosotros éramos sus presas. En un intento desesperado por sobrevivir, eché a correr, sabiendo que no había escapatoria real. Me adentré en lo que parecía un bosque, pero los árboles aquí eran entes retorcidos, sus ramas parecían garras que intentaban atraparme. Cada paso era un suplicio, el suelo mismo se abría bajo mis pies como si la isla tratara de devorarme. Finalmente, llegué a una cueva oculta entre las rocas. Era oscura y fría, pero ofrecía un breve respiro de la persecución. Me acurruqué en el suelo, temblando de miedo y agotamiento. Llegué a una temible conclusión: la isla no era solo una prisión, era un portal entre dimensiones, y las criaturas eran los guardianes de ese portal. Debía volver para atravesarlo y poder volver a mi propia dimensión. Me aferré a esa esperanza, aunque sabía que era débil. Decidí volver al altar en el centro de las ruinas, creyendo que ahí podría estar la clave. El viaje de regreso fue una pesadilla viviente. Las criaturas acechaban en cada sombra. No me atacaron directamente, parecían estar jugando conmigo asustándome durante todo el camino. La desesperación se mezclaba con la determinación, y finalmente llegué al altar, exhausto y con apenas fuerzas para mantenerme en pie. El altar brillaba con una luz antinatural y las inscripciones parecían pulsar con una energía malévola. Me acerqué con cuidado, y sin saber muy bien qué debía hacer, me agarré al borde del púlpito. Inmediatamente sentí una corriente recorrer mis brazos hasta que la vibración y el dolor traspasaron todo mi cuerpo. Podía ver cómo las criaturas se acercaban a por mí, pero yo era incapaz de moverme. Entonces el suelo bajo mis pies se abrió en un abismo de oscuridad infinita. Sentí que caía, la gravedad misma parecía haberse desvanecido. Todo a mi alrededor era un torbellino de sombras y gritos, una cacofonía terrible. Justo cuando creía que la oscuridad me tragaría por completo, sentí un tirón violento y me encontré de nuevo en la isla original, bajo un cielo despejado. Miré a mi alrededor, jadeando. La niebla había desaparecido, y la isla parecía un lugar diferente, más tranquila pero aún inquietante. El viejo, o lo que quedaba de él, yacía junto al altar. El alivio se mezclaba con la incertidumbre. Había regresado, pero la isla seguía siendo un lugar de convergencia, un punto de encuentro entre realidades. Y entonces asumí que nadie más había sobrevivido. Me dirigí a duras penas al puerto, esperando encontrar allí algún barco que me llevara de vuelta a casa. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.